Nosotros estamos muy preocupados con este tema y hicimos una propuesta de un proyecto de ley que tenemos mucha esperanza que se termine de votar en el Senado de la República, porque en octubre del año pasado, en el 2023, tuvo una votación de 76 diputados en 86 presentes, diputados de todos los partidos políticos, lo cual no es menor que un proyecto de ley que se llama Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que ordena toda la dispersión que el Estado uruguayo tiene en políticas públicas de infancia y adolescencia, y no es menor que todos los partidos políticos nos pusimos de acuerdo en esta temática. Fíjense que yo tuve una reunión en junio del año pasado con el presidente de la República, el doctor Lacalle Pou, con los presidentes de todos los partidos políticos, del Partido Colorado, con el directorio del Partido Nacional, el Partido de la Gente, el Partido Independiente, Cabildo Abierto, todos los partidos políticos que hoy forman parte del sistema político. Estuvimos de acuerdo en trabajar esta ley, que fue trabajosa, que convocamos a la academia, a organizaciones de la sociedad civil, a integrantes del Poder Ejecutivo, y llegamos a esta propuesta de ley que se votó entre todos en octubre y hoy está en discusión, y tenemos la esperanza que los senadores de este país la voten y la discutan a la brevedad, porque es una ley que ordena esa fragmentación. Fíjense que hoy, para una familia, por ejemplo, porque tú hablabas de los niveles de pobreza y no es menor, porque nuestro país hace muchos años tiene concentrada la pobreza en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes y donde hay mujeres a cargo de esos hogares. Y eso para el Uruguay, y no es menor que los políticos nos pongamos de acuerdo, porque los políticos estamos acostumbrados a cobrarnos cuentas. Lo que hizo el Frente Amplio, lo que hizo hoy la coalición, y en este tema nos tenemos que poner de acuerdo, porque se nos va la vida del país, un país que está preocupado por la seguridad, por la educación, por la cohesión social. Si no nos ponemos de acuerdo en este tema, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? Y hoy es indiscutible que por más que se inviertan recursos, porque este gobierno invirtió en las rendiciones de cuentas, hizo la asignación presupuestal de 50 millones de dólares, que se ejecutó muy poco. En los gobiernos del Frente Amplio disminuyó ostensiblemente también los niveles de pobreza, pero también tuvimos un núcleo que fue de verdad quedó estancada también en los últimos años. Entonces es hora que veamos que el Estado uruguayo tiene dificultades en cómo ordenarse en función de las características que tienen las familias. Hoy una familia que tiene un niño con un trastorno del espectro autista o una discapacidad migra entre las prestaciones que van por el BPS, otras el INAU, otras el sector salud, educación, y todo se torna ineficiente. Entonces tenemos dificultades. Yo antes de venir acá al departamento, cuando observaba las cifras del departamento de Soriano, el Soriano también tiene dificultades, o sea, las dificultades las tiene el país. Fíjense que el Uruguay hoy tiene 157.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos 30.000 niños viviendo en hogares en emergencia habitacional. Tenemos 7.500 niños viviendo en hogares donde tienen alguna situación de violencia o abuso, y el Estado uruguayo repara solamente el 10% de esas situaciones. Tenemos niños viviendo en hogares donde hay inseguridad alimentaria. Entonces, en vez de cobrarnos cuentas, ¿qué hace una administración u otra? ¿Por qué no nos sentamos todos a resolver el problema, que es lo que intenta hacer la ley en primera instancia, en ver qué ineficiencias hay por parte del sector salud, cuáles dificultades tiene el INAU, qué dificultades tiene el Ministerio de Desarrollo Social, qué dificultades tiene la ANEP, qué baches hay en vivienda, que hay muy pocas soluciones para los hogares donde hay niños? 1 de cada 2 mujeres en este país no tiene trabajo. El sistema de cuidados. ¿Tienen clarísimo las dificultades que hoy tenemos las mujeres para poder trabajar y conciliar el cuidado de los hijos? Entonces, más que preocuparnos que nazcan más niños, que en ningún lugar del mundo han dado lugar a las políticas pronatalistas, cuidemos a los niños que ya están. No podemos naturalizar las noticias de los niños baleados, cuando esa es la punta del iceberg de todas las vulneraciones que tienen los niños en el país. Y eso nos afecta a todas las clases socioeconómicas, a la clase trabajadora, a los más vulnerables. Entonces, este proyecto de ley
es un desafío que nos debe unir a los uruguayos y en eso estamos. Y como sector y espacio político estamos trabajando en otros proyectos, pero este en particular es el que pensamos que nos debe unir más allá de otras prioridades políticas que tenemos. Eso parece de sentido común, apostar a la niñez y a la adolescencia. Pero estamos en el cuarto año del periodo de gobierno. Sí. ¿Por qué el espectro político, con un tema tan añejo como es la pobreza infantil, no se pone de acuerdo? Es decir, bueno, esta es una política de Estado y hay que caminar hacia este lado todos juntos. Y bueno, yo igual tengo esperanzas de que en algún momento lo vamos a resolver. Fíjate que este tema, la primera vez que tomé conocimiento en profundidad fue en el año 89, cuando Juan Pablo Terra y Mabel Hoppenheim lo empezaron a advertir a la sociedad uruguaya que Uruguay tenía este problema en la sociedad. Y hace muchos años lo trabajo. Pero es como me dijo un expresidente, este tema toca la reforma del Estado. Los niños no votan, por ejemplo. Los niños requieren esto, que ustedes como periodistas nos interpelen al sistema político con esas preguntas que nos hacen. Esta ley ordena a la burocracia del sistema del Estado uruguayo, interpela al sistema político uruguayo de por qué no nos ponemos de acuerdo en algo que es tan de sentido común. Y los niños no votan. Los niños a veces no son agentes de presión para el Estado uruguayo. Mis hijas, por ejemplo, tienen todo resuelto quizás. Los hijos quizás de los que menos tienen, no. Y lo que no nos damos cuenta, que un país que tiene problemas de seguridad, de educación, de salud graves, los problemas empiezan con esta desigualdad, porque el cerebro y el crecimiento empiezan los primeros años de la etapa de la vida, que es desde el embarazo y en los primeros años de vida. Y en el Uruguay, cada día nacen menos niños. Entonces, ¿a usted no les parece que es muy injusto que un país como el nuestro, y encima, ¿sabes qué? No solamente es un tema de justicia social, es un tema hasta económico. Es mucho más barato invertir en los niños que esperar que esos niños no terminen la trayectoria educativa, se creen ámbitos de violencia, tengan temas de salud mental, que las familias tengan dificultades para poder conciliar el mundo del trabajo con la crianza, para que después terminen muchos privados de libertad. De verdad que es injusto. Y a veces después empiezan a primar temas que en el Uruguay a uno le gustaría que el sistema político, a todos, y me incluyo yo también, ¿sabes?, demos señales de grandeza, de esa grandeza que una vez supo tener el Uruguay, en ponerse de acuerdo, que en los temas que se va a la vida y la viabilidad del Uruguay, todos, digamos, tú cuando le preguntás a algún político si los niños no importan, todos te vamos a decir que sí. Cuando hay que votar un proyecto de ley que de verdad empieza a reformar y a tocar las chacras de cada uno, porque esta ley no toca las competencias constitucionales, ni de la ANEP, ni de ACE, ni del BPS, ni del INAU. Pero parecería que cuando lo querés intentar a ordenar la burocracia, los burócratas de un lado y de otro no les gusta, porque es una ley que se pone a defender los derechos de los niños y de las familias. Entonces, a veces la verdad que no entiendo qué es lo que pasa. Yo tampoco. Esta ley que se propone, más allá de esto que entiende que es muy importante, también busca replantearse cómo trabajar en todos los órdenes, porque a ver, hablamos de que hay un nivel de pobreza muy importante, un nivel socioeconómico delicado. Pero hoy la problemática de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, estamos viendo en toda la sociedad. Estamos viendo en todos los estratos sociales. Es así. No importa si tenés o no tenés. Hoy vemos niños muertos de familias en una buena posición, de padres profesionales. Entonces, no nos tenemos que poner también a pensar qué nos está pasando como sociedad. Claro. Es que yo creo que sí, ¿sabes lo que hace? La ley esto lo pone como un tema de prioridad de la sociedad, lo pone como una política de Estado, ordena desde... ¿Por qué es así? ¿Y por qué fue tan importante que 76 de 86 diputados nos pusiéramos de acuerdo? Porque lo lleva a eso, a que lo discutamos la sociedad entera, porque algo nos está pasando como país. Los niños no son el futuro, los niños son el presente de este país. De verdad que no estamos siendo viables como país. Yo les digo, si del año 89 ya teníamos la advertencia
de que en el Uruguay vamos a tener los problemas. ¿Por qué el Uruguay es de los países que menos adolescentes termina la educación media superior? ¿No nos cuestionamos que algo no estamos haciendo bien? Los países desarrollados, ¿por qué es que invierten mucho en políticas de cuidado, en tener centros de calidad en educación en primera infancia, en tener políticas de protección a todas las clases socioeconómicas? Eso que tú decías es muy importante. No solamente a las clases de los que menos tienen, también tienen políticas de protección social para todos los sectores socioeconómicos. Entonces, los problemas de salud mental atraviesan a todos los sectores de la sociedad. Entonces, de verdad, lo que hace esta ley es que pone este tema como un problema de la sociedad, como una política de Estado. Y una cosa que le quiero aclarar a la ciudadanía, no crea una institucionalidad nueva, no crea una burocracia nueva, ordena lo que ya está, que educación haga lo que tenga que hacer, que salud haga lo que tenga que hacer, que el MIDES haga lo que tenga que hacer, que la OPP y el MEF hagan lo que tengan que hacer, que también es ver dónde hay que dar más recursos, pero también controlar que los demás hagan lo que tengan que hacer. Y eso parece que yo gestioné, yo fui subsecretaria del Ministerio de Salud Pública. Entonces también sé que a quienes a veces gestionamos no nos gusta que nos controlen si ejecutamos o no los recursos. Entonces, de verdad, los países nórdicos, por ejemplo, Finlandia, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, un país que fuera muy chico, la inversión que hizo fue en las personas y se dio cuenta que en vez de pensar que iban a crecer más, no iban a ser mucho más habitantes. Fue invertir en capital educativo en las pocas personas que eran. Y si iban a tener más educación y oportunidad, iban a ser una sociedad más feliz y con más oportunidades laborales. Invirtió recursos, porque ahí se dieron cuenta que era la potencialidad que iban a tener como país. Y Uruguay tiene todo, porque tenemos un tema de escala. ¿Cómo vamos a tener la trazabilidad del sistema vacuno, que es algo muy bueno que hizo nuestro país? Un desarrollo de la matriz energética, que es algo maravilloso que hizo este país. Y no vamos a poder cruzar los sistemas de información del INAU, del MIDES, del salud y de educación. Y los niños migran y cada vez que tienen que hacer trámites y no sabemos si un niño si tiene acceso a CAIF, si tiene acceso a una prestación por discapacidad. ¿Qué es esto? ¿Será que los niños no nos importan? ¿Por qué hacemos tanta demagogia con los niños? ¿Algo no? Sí, ¿cómo no?